es algo que nos permite también hacer una medición de riesgos y tener como una radiografía de la empresa en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus productos, sus controles, todo, y eso nos permite tener un control más cercano de lo que podemos estar expuestos. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas a aprender de gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Les saluda Nicole Alcócer del equipo de Pirani y les cuento que en este episodio tenemos una invitada genial. Está con nosotros María Alejandra Alarcón, quien es profesional en finanzas y relaciones de la Universidad Externado de Colombia y tiene una especialización en gestión de riesgos financieros. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el mundo de Sarlaf y actualmente se desempeña como especialista en compliance en Experience, una empresa multinacional tecnológica especializada en gestión de riesgos de crédito, fraude, herramientas y motores de decisión. Hola María Alejandra, bienvenida a nuestro podcast, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Ay, lo máximo María Alejandra, es un placer tenerte en este espacio. Y bueno, hablemos un poco sobre este episodio. Va a ser de mucho interés para nuestros oyentes de Colombia, pues vamos a estar hablando de SagriLAF. ¿Qué es el SagriLAF? ¿Quién nos está exigiendo cumplir con este sistema? Y todo eso, pues Alejandra nos va a estar aterrizando mejor los conceptos que necesitábamos conocer. María Alejandra, ¿te parece si partimos conociendo el concepto puntual de SagriLAF? Claro que sí, Nicole. Bueno, el SagriLAF es el Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que deben implementar algunas de las compañías que pertenecen al sector real, que cumplan con algunos o determinados criterios, mediante la adopción de procedimientos y herramientas que atiendan a la realidad de la compañía. Es decir, eso que la compañía implemente debe ser el reflejo de lo que hace la empresa, dependiendo pues, de su objeto social, de su operación, de su tamaño, contrapartes, beneficiarios finales, dependiendo también de la jurisdicción donde esté operando. Mediante este sistema se les dice a las empresas que revisen cuáles son sus principales factores de riesgo, dependiendo de la actividad que la empresa realice y que sean realmente relevantes. Por eso se define que es de autocontrol y autogestión, porque cada empresa tiene que identificarlo y debe determinar qué medidas van a ser idóneas y razonables para poder mitigar esos riesgos que hayan identificado de acuerdo a la actividad que se desarrolle. Entonces, aquí es cuando las empresas tienen que detectar cuál es la finalidad del SagriLAF para cada una de sus empresas. Entonces, lo que busca es prevenir, detectar y corregir. El sistema lo que pretende es hacer un mayor esfuerzo en prevenir y detectar y evitar que las empresas incurran en la corrección. Sin embargo, si se llega a esto de corregir, pues lo que se pretende es que no se genere un gran impacto, dado que para ello se implementa el sistema basado en el análisis de riesgo y en el control de riesgo. ¿Y cuáles son estas empresas que estarían obligadas a presentar un SagriLAF? ¿De qué sector serían? ¿Cuáles son los requerimientos que debería de cumplir para poder presentarlo? Bueno, el SagriLAF sí o sí es para empresas del sector real. Entonces, en el capítulo 10 se establece una regla general que dispone que todas las empresas del sector real que sean vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica, si tuvieron ingresos totales o superiores o activos totales o superiores a 31 de diciembre del año anterior de 40.000 salarios mínimos legales vigentes, están obligados a implementar un sistema de SagriLAF. Sin embargo, hay unas reglas especiales establecidas también en el capítulo 10 para algunas empresas vigiladas o controladas que se definieron como las APNFD, que son las actividades profesionales no financieras designadas de empresas, que tengan igualmente ingresos o activos totales o superiores a 31 de diciembre del año anterior de 30.000 salarios mensuales legales vigentes, que pertenezcan a sectores económicos como agentes inmobiliarios, comercializadores de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables, además de servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. A este tipo de empresas se les bajó el umbral porque son consideradas sensibles, ya que están en un mercado de mucha informalidad y esta informalidad ha llevado a que haya mucho flujo de efectivo. Por tanto, se ha querido poner un ojo a estas actividades, dado que este tipo de empresas se ha evidenciado que varias que se encuentran en estas actividades económicas han canalizado dinero de origen ilícito.
También dentro de estas reglas generales se encuentran los servicios de activos virtuales, libranzas, mercados multinivel, fondo ganadero, factoring. Estos últimos 4 deberán implementar el SagriLab independientemente de su nivel de ingresos o de activos. En total, de acuerdo a la información que nos suministró la Superintendencia de Sociedades, hay cercanos de 8.600 sujetos obligados en este momento que deben ser sujetos de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia. María Alejandra, ¿podrías explicarnos un poco más sobre qué es la proliferación de armas de destrucción masiva? Esta definición que nos dio el GAFI, que nos pidió que la implementáramos en todos nuestros sistemas de prevención de riesgos, es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación o fraccionamiento, transporte, transferencia de armas nucleares, químicas o biológicas, también de sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo tecnologías y bienes de uso para propósitos ilegítimos, en contravención a las leyes nacionales o obligaciones internacionales, cuando este último pues, sea aplicable. Esto según el GAFI, esa es la definición que nos da el GAFI y que nos hace implementar esta última definición ahora para el SagriLab. María Alejandra, y ahora que nos estás contando un poco más sobre este riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para prevenirlo? Bueno, este es un tema que ha causado bastante confusión, sobre todo para nosotros en Colombia, que somos las que ya tenemos implementado esto. Y es que este tema de proliferación de armas de destrucción masiva se implementó en el tema de SagriLab, porque son unas recomendaciones que vienen directamente del GAFI, que es como nuestra hoja de ruta para poder implementar el modelo de prevención. Sin embargo, Colombia y la región no han presentado casos relacionados con proliferación de armas de destrucción masiva. Más sin embargo, pues atendiendo lo que nos recomienda el GAFI y en la implementación del SagriLab, en el caso de que pudiéramos estar asociados a un riesgo de estos, pues la principal recomendación es realizar una buena identificación de factores de riesgos de acuerdo a la actividad a la que se dedique la empresa, que permita establecer metodologías adecuadas que permitan identificar y segmentar correctamente las bases. Por ejemplo, lo que más se recomienda es hacer una adecuada identificación por ejemplo, de las jurisdicciones que puedan estar más asociadas a este tipo de riesgos. Además de identificar cuáles serían las medidas de debida diligencia que debe incorporar a la empresa, determinando qué tan riesgosa es esa contraparte que pueda estar asociada, no sé, por ejemplo, a venta de armas, pólvora, municiones, artefactos químicos, y determinando qué tan riesgosa puede ser esa contraparte para nuestro negocio. Y pues claramente apoyándonos de los riesgos que se tienen mapeados para tomar las medidas razonables que puedan permitir determinar qué tan probable es que se materialicen esos riesgos. María Alejandra, cuéntanos cuáles son las etapas y cuál es el tratamiento que tendría que tener SagriLab. Bueno, las etapas fueron definidas en 4. La primera está en la identificación del riesgo. En esta se deben establecer metodologías para la segmentación, la identificación de las formas en las que se pueden presentar diferentes riesgos. Adicionalmente, se deben implementar mecanismos y medidas que permitan un adecuado conocimiento, identificación e individualización de los factores de riesgo. Por otro lado, tenemos la medición y evaluación del riesgo, que es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de un riesgo. En este debemos incluir mediciones o evaluaciones del riesgo de manera individual y también de manera consolidada. Además, debemos evaluar el riesgo cuando se realicen incursiones en nuevos mercados o se ofrezcan nuevos productos. Luego tenemos el control de riesgo. En este se deben establecer y aplicar las metodologías para determinar las medidas razonables del control de riesgo. Para ello se deben establecer controles y herramientas que permitan hacer una adecuada detección de operaciones consideradas como inusuales o sospechosas. Nosotros al implementar el SagriLab estamos obligados a reportar a la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, si tenemos alguna operación considerada como inusual o sospechosa. Estamos obligados a reportar eso. Entonces, en caso de identificarla, tenemos que enviar un informe, colgar la información en el CIREL para que ellos hagan su respectiva evaluación, pero estamos obligados a reportar. Y por último, tenemos el monitoreo de riesgo, que es donde se debe hacer un proceso de vigilancia, detección y corrección. Para esto, lo ideal es tener un seguimiento periódico y comparativo del riesgo inherente y del riesgo residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados.
También se debe asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por cada empresa. Entonces, estamos hablando que las etapas del SagriLab serían las mismas que tenemos para el SagLab. Como esto es un mecanismo de autogestión, entonces ya mira, la empresa si identifica de pronto otros factores adicionales de riesgo que puedan estar asociados, pero básicamente las etapas son las mismas. ¿Y el tratamiento que debe seguir el SagriLab? Pues eso ya va a depender precisamente de cada empresa. Digamos que las super sociedades y bueno, la superintendencia también lo que hacen es entregarnos como puntos básicos y puntos donde debemos iniciar, y ya dependiendo de la actividad de cada empresa a lo que se dedique, porque sabes que los factores de riesgo y los controles no van a ser los mismos, pues porque va a variar mucho dependiendo de la actividad económica a lo que se dedique, ¿cierto? Claro. Entonces nos dan como unos puntos iniciales, y a partir de esos puntos nosotros empezamos a identificar los factores de riesgo, los controles, cómo hacemos esa medición de controles para poder verificar si son efectivos o no son efectivos, porque al final tú puedes crear una cantidad de controles, pero si son inefectivos, pues no va a servir de nada. No valen de nada. Bueno, claro. Exacto, entonces lo bueno es hacer una buena identificación con cada una de estas etapas. Lo importante es, mediante estas etapas, hacer una buena identificación de factores de riesgo, y a esos factores de riesgo asociarles unos controles que permitan que sean efectivos para que el sistema funcione. ¿Te parece si hablamos un poco sobre debida diligencia? Sé que este tema también es clave dentro del SagriLab. Desde tu experiencia, ¿cómo se debería de abordar la debida diligencia? Claro que sí, mira, la debida diligencia de verdad se ha vuelto parte fundamental no solo del SagriLab, sino del SagLab también, porque es lo que nos permite poder conocer más a la contraparte, ya estemos hablando de un cliente o de un proveedor. ¿Por qué? Porque lo que permite es que podamos conocer un poco más allá antes de iniciar una actividad contractual. Bueno, no puede que no sea antes, puede que también sea durante el proceso, que si ya es cliente y no sé, por ejemplo, sale una noticia negativa de un cliente, entonces podamos ir a hacer una debida diligencia para poder ir a evaluar qué fue lo que pasó, si significa un riesgo para la empresa, si no. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia, para hacer una buena debida diligencia, es necesario conocer muy bien a la contraparte. Entre más información tenga sobre el mismo, mucho mejor. Es por esto que si la relación, por ejemplo, la establece el equipo comercial con el cliente directamente, es muy importante empoderar a los comerciales y decirles que ellos, mediante el acercamiento que tienen directamente con el cliente, son quienes pueden identificar, ya sea mediante una visita, mediante fotos, llamadas, a qué se dedica realmente la empresa para que esta información pueda ser corroborada mediante la debida diligencia. Ya sea por el equipo de compliance o el equipo de cumplimiento de plazo. Lo que se busca es hacer un match entre la información proporcionada por el cliente, por ejemplo en un proceso de onboarding como el Cámara de Comercio, RUT, fotos, certificaciones, beneficiarios finales, con la información que nosotros encontremos, por ejemplo en fuentes abiertas, ya sea mediante artículos, noticias, páginas web, también mediante lo que encontremos en listas vinculantes o listas restrictivas, y estos resultados puedan hacer como un match y asegurarnos de que la información que nos están proporcionando es la correcta. Ahora, lo que puede pasar no solo en el proceso de onboarding, sino como te mencionaba, que ya es cliente, pero por ejemplo identificamos una noticia negativa, entonces lo mismo, tenemos que ir a mirar la noticia, ver si nos impacta, porque puede ser una noticia negativa pero que no tenga que ver con temas ni de lavado de activos, ni de financiación del terrorismo, ni de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, claro, si identificamos que no tiene que ver, pero es noticia negativa, digamos que ya se sale de nuestro scope. Sin embargo, si tiene que ver, tenemos que hacer el análisis de la noticia e ir a revisar cómo esto puede impactarnos dentro de nuestra operación, dependiendo el servicio o el producto que nosotros le estemos brindando al cliente. Igual manera, si es un proveedor, habría que mirar qué relación tenemos con el proveedor y cómo esto en lo que el cliente se ve involucrado puede afectarnos. Entonces, por eso es que es muy importante en una debida diligencia estar bien dateados, tener la mayor información disponible, porque, como te mencioné, también estamos obligados a que si llegamos a identificar una operación inusual o sospechosa, debemos dársela a conocer a la UIAF. Entonces la UIAF nos va a pedir la mayor información que nosotros tengamos. Entonces
Es por eso que entre más podamos identificar información que le permita a la OIAF establecer qué fue lo que pasó y cuál es la relación, pues va a ser mucho mejor. Por lo que me estás contando, la debida diligencia se tiene que hacer un seguimiento, no solo basta con un nuevo ingreso, sino ya es cliente y es proveedor, pues hacerle como que un monitoreo constante. Va a depender de los factores de riesgo que establezca la empresa, porque claramente digamos que no se puede definir a todos los clientes o a todos los proveedores, porque la capacidad de operativa de la empresa, digamos que se saldría de las manos, no habría quien hiciera eso todo el tiempo. Pero entonces la empresa lo que debe definir son unos niveles de riesgo, es decir, los proveedores que se consideren riesgosos porque, por ejemplo, van a tener una relación directa o muy fuerte de altos montos o acceso a información muy sensible de la compañía, van a tener un riesgo más elevado. Por tanto, a esos proveedores son los que se les va a hacer una debida diligencia más exhaustiva que de pronto un proveedor pequeño que no vaya a tener una relación tan fuerte. Claro. Igualmente pasa con los clientes. Entonces va a depender, no sé, del segmento al que el cliente quiera entrar en la empresa o el número de transacciones que vaya a realizar o el producto o servicio que vaya a comprar. Entonces, dependiendo también de esos factores de riesgo que se hayan identificado para la empresa, se va a determinar un nivel de riesgo y ahí es cuando se va a definir a quiénes se termina haciendo una debida diligencia o a quiénes no. Obviamente, si hay un indicio en que están en algo relacionado con noticias negativas, lavado de activos, a esa persona, empresa o proveedor seguramente hay que hacerle una debida diligencia. María Alejandra, quería saber qué piensas del régimen de las medidas mínimas. Bueno, Nicole, primero aclararte que es un sistema más flexible que no va dirigido a todas las empresas que no les aplique el SAGRI-LAF, no. Este también tiene unas condiciones muy particulares, tienen unos umbrales un poco más bajos que fueron determinados de acuerdo a aquellas empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, porque estos umbrales son los que se utilizan para también establecer cuando una empresa debe tener revisor fiscal o no. Sin embargo, este régimen de medidas mínimas está destinado también para empresas catalogadas como las APNFD, que como te lo mencioné anteriormente, son las actividades profesionales no financieras designadas de empresas en las cuales se encuentran, por ejemplo, los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales y piedras preciosas, los servicios jurídicos y los servicios contables. Todos los APNFD que pertenezcan a cualquiera de los sectores anteriormente mencionados estarán obligados a aplicar este régimen si a 31 de diciembre del año anterior los ingresos totales son iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o los activos son totales iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Digamos que esto es un régimen más flexible, no tienen las mismas obligaciones que tiene un sistema SAGRI-LAF. Por ejemplo, no es necesario hacer un nombramiento de un oficial de cumplimiento. Si se quiere lo puede tener, pero no es obligatorio. En este caso, el garante será el representante legal. Él será quien haga el papel de oficial de cumplimiento y adicionalmente pues tendrá que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, en el tema de pedagogía debe instruir a través de su representante legal a los empleados asociados sobre los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva por lo menos una vez al año. También debe divulgar a través del representante legal las medidas mínimas que la empresa adoptó para prevenir y mitigar los riesgos. De igualmente, frente al tema de debida diligencia, deberá identificar la contraparte y verificar su identidad utilizando documentos, datos, información confiable de fuentes independientes. De igual manera, deberá identificar el beneficiario final de las contrapartes, tomar medidas razonables para verificar su identidad. Tendrá también que entender y cuando corresponda deberá obtener información sobre el propósito y el carácter que pretende la relación comercial con la contraparte. En cuanto al tema de registros y reportes, se debe registrar el representante legal en el CIREL y este debe responsabilizarlo para que sea el responsable de presentar a la OIAF todos los reportes de operación sospechosa, conocidos como los ROS. Y pues como buena práctica empresarial se recomienda reportar ante la OIAF y poner en conocimiento a la Fiscalía si una persona o entidad está incluida en listas vinculantes. Por último, pues debe tener documentado el soporte de la ejecución de la implementación de medidas mínimas.
María Alejandra, ya estamos llegando al final de esta entrevista y bueno, no quería que terminemos sin antes que nos des algunos consejos finales para aquellas personas que están empezando a implementar SagriLab en sus empresas. ¿Qué recomendaciones, qué consejos les podrías dar desde tu experiencia? Bueno, Nicole, pues partiendo de que es un tema que es una obligación, si nos corresponde con el tema de salarios mínimos, y si no, si aplicamos el régimen de medidas mínimas, es algo que nos permite también hacer una medición de riesgos y tener como una radiografía de la empresa en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus productos, sus controles, todo, y eso nos permite tener un control más cercano de lo que podemos estar expuestos. Entonces, yo considero que lo más importante es conocer al máximo la empresa y sus procesos. Con esto se podrá identificar los riesgos que más puede estar expuesto y con ello también podrá establecer los controles correctos que permitan mitigar los riesgos y así estos no se vayan a materializar. Por tanto, también considero que es muy bueno dar capacitación a los colaboradores de la empresa para que ellos también puedan identificar los riesgos a los que se puede estar expuesto y el impacto que puede significar para la empresa el que no se identifiquen o no se den a conocer en el tiempo correcto. También considero que es muy importante empoderar a todos los colaboradores de cada empresa para que ayuden a administrar ese riesgo, o sea, para que no piensen que es un riesgo que solamente debe tener identificado el área de compliance o el área de cumplimiento, sino que todos al final somos responsables de ayudar a identificar y administrar ese riesgo. Esto para que puedan identificar, evaluar, detectar cualquier señal de alerta referente a un tercero o fallas en los controles que debiliten el sistema de riesgos. De igual forma considero que también es muy importante dar a conocer a los comités y en las reuniones de junta directiva hallazgos identificados mediante banderas rojas o monitoreos que puedan significar un riesgo para la empresa. Esto para que la empresa tome decisiones sobre realizar mejoras y así estos riesgos no se materialicen ni los controles se debiliten, porque de nada sirve que los colaboradores, los comerciales, los proveedores, todos tengan un sistema en su cabeza fuerte y colaboren y ayuden a identificar, pero si no hay los medios, si no hay los recursos y no hay como una ayuda por parte de la gente que pues toma las decisiones básicamente de la empresa, pues el sistema se debilita y estamos expuestos a que esos riesgos identificados se puedan materializar, dando un gran impacto a las empresas. Súper interesante lo que nos estás contando. Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu tiempo, por esta entrevista, por conocer un poco más sobre SagriLab. Sé que es amplio el tema, que no es solamente para esta media hora de episodio que tenemos, pero pues nos ayudas aterrizando un poco los conceptos que necesitamos saber y buenísimo los consejos finales para poder implementar correctamente SagriLab. Creo que lo que más rescato de lo que me has contado de los consejos es la parte de la cultura, lo importante que es que toda la empresa conozca los procesos, los riesgos a los que estamos expuestos, cómo podemos detectarlos, qué podemos hacer para prevenirlos correctamente. Y bueno, eso es algo que creo que se da en toda la gestión de riesgos en general. Así es, Nicole. Además porque digamos que los controles puede que no sean dueños compliance o el área que administre, exacto. Ellos pueden ser dueños de sus controles, pero a través de sus controles se pueden materializar riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo. Bueno, y acá de pronto nos salimos un poco, pero va por la línea que también son temas de soborno, de corrupción. Entonces, si se llegan a identificar algo mediante controles en otras áreas, pues es bueno. Por eso te digo que se empodere a todos los comerciales diciendo como esto es un sistema de todos y todos necesitamos de su colaboración para que esto funcione. Así para que cualquier persona pueda levantar la mano y se pueda identificar una bandera roja y se pueda accionar en el tiempo correcto, porque si llega a materializarse el riesgo, claramente podemos estar incurriendo en riesgos reputacionales, económicos, judiciales que pueden acabar prácticamente con la empresa. Entonces, yo los invito a que no tomen el SagriLab o el SagLab como una medida a la que estamos obligados y nos toca, sino al contrario, es una medida que nos permite hacer algo preventivo, que nos permita hacer algo antes de que algo pase y que nos veamos involucrados y sea demasiado tarde para tomar acciones, y más con unos temas tan delicados como son el lavado de activos,
la financiación, además de todos los delitos conexos que esto lleva, ¿no? Porque es que uno puede pensar que el lavado de activos es solamente temas de droga, temas de armas, pero no, el lavado de activos tiene conexos muchísimos delitos que son demasiado fuertes, también como la trata de personas, la pornografía infantil, las drogas, bueno, en fin, muchos delitos que le duelen y que han llevado a esta sociedad a estar afectada por todo esto. Entonces, yo los invito a que lo veamos como algo que nos permite prever y accionar antes de estar de pronto sufriendo un mal peor más adelante. Súper, María Alejandra. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir con nosotros tus conocimientos, y no quería despedirme sin antes preguntarte cómo te podemos encontrar en LinkedIn, si tienes alguna web en especial donde las personas que nos están escuchando puedan buscarte, consultarte algo. Claro que sí, me encuentran en LinkedIn con mi nombre, María Alejandra Alarcón Sáchica. También si quieren, pues en mis redes sociales igual, y lo que necesiten, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se han quedado hasta el final del episodio. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.